Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 74, la duquesa Lariesa, lo arruinó todo. Isabella estaba horrorizada. Fue una pena perderse la temporada social de invierno en Taranto, pero apenas tenga la oportunidad comenzaré rápidamente a difundir el rumor de que la condesa Bartolini era la verdadera amante del marqués de Campa, para así poder salir de ese sucio pozo negro. El cardenal de Mare dice, ya basta. Incluso en esta situación, sigues sin escuchar a tus padres. Isabella dice, no, papá, no es eso. A esto le siguió una dura reprimenda por parte de Lucrecia. Cállate. Escucha a tu padre. Estoy tan avergonzada que ni siquiera puedo dar la cara. Como Lucrecia generalmente se ponía del lado de Isabella pase lo que pase, Isabella se estaba deprimiendo cada vez más. La sentencia del cardenal de Mare continuó. Se te prohíbe enviar o recibir correspondencia con el mundo exterior. No vayas a la iglesia. Vive como un ratón muerto sin que nadie se dé cuenta. Isabella dice, no podré enviar ni recibir cartas. Por favor, no. ¿No debería al menos decirles a mis pocos amigos restantes que la amante del marqués de Campa no soy yo, sino la condesa Bartolini? Sin embargo, el cardenal de Mare, al ver a su hija mayor insistir en que debían intercambiar cartas, concluyó que Isabella debía tener un amigo por correspondencia y que su hija mayor estaba loca por los hombres. En conclusión, fue una idea equivocada, pero fue una deducción muy razonable, considerando los regalos de los hombres que rodaban por la habitación. El cardenal de Mare dice, aún no puedes entrar en razón, incluso después de haberte convertido en esto. ¿Qué clase de mujer te has convertido, cegada por los hombres, sin saber que tu reputación está siendo arruinada? ¿Tienes alguna idea? El cardenal de Mare gritó. Todos los lujos de esta habitación están confiscados. Este padre te los quitará y te los devolverá cuando recuperes la cordura. El cardenal de Mare le hizo un gesto a su mayordomo, Niccolò, que estaba de pie fuera de la habitación. Niccolò. Guarda todas las extravagancias de los hombres de esta habitación, que no son dignas de esta niña, en una caja y llévalas al dormitorio principal. Sí, su excelencia el cardenal. El mayordomo Niccolò y 3 o 4 robustos sirvientes entraron corriendo en la habitación y comenzaron a guardar los objetos de valor de Isabella en un gran cofre de madera. No solo confiscaron los cosméticos y las joyas que había en el tocador, sino también cosas como pieles y vestidos. Aunque eran valiosos lujos, la mano de un sirviente se acercó a la caja de la peluca parcial de Isabella que había sido colocada al lado del tocador. La peluca parcial de Isabella era evidencia de que Isabella estaba jugando con el gancho de Ariadne. Isabella gritó horrorizada. Ahora no debe enterarse de eso. Isabella dice, papá. El cardenal de Mare dice, Dios mío. El cardenal de Mare sintió que su ira aumentaba al mirar a Isabella, que todavía no se había vuelto obediente. De verdad que no has entrado en razón con historias de la ciudad de las damas. Esta vez ni se te ocurra salir de tu habitación hasta que hayas copiado todas las meditaciones. La cara de Isabella se puso blanca. La última vez lo estaba haciendo dentro de la casa, pero ahora es estar encerrada dentro de la habitación. Era una forma de castigo corporal al que Arabella era sometida a menudo, pero que Isabella nunca había experimentado. ¿Y qué? ¿Dejaste que tu hermana se ganara mala fama por codiciar un rubí? ¿Acaso tienes un concepto de fraternidad? El cardenal de Mare se sintió frustrado y sacudió el pecho. Cuando muera, solo quedarán ustedes. Tendrán que apoyarse mutuamente para sobrevivir. Isabella murmuró para sí misma. Después de que mi padre muera, voy a insistirle a mi hermano y echarla de la casa. El cardenal de Mare reprendió en voz alta a su hija mayor, como si hubiera escuchado sus verdaderas intenciones. Mientras escribes cuidadosamente tus meditaciones, piensa en que hiciste mal. El apóstol Bernabé nos enseña a no poner tropiezo delante de tu hermano, y que quien va por delante debe dar el ejemplo y controlarse para no hacer tropezar a su hermano. Como hermana mayor, ni siquiera piensas en dar ese ejemplo como dice la epístola del Espíritu Santo, sino en cómo atormentar a tu hermana menor. Así que realmente no sabes en qué te equivocarte. Estaba revisando su juicio sobre su hija mayor. Su hija mayor, reconocida como la mujer más talentosa y hermosa de San Carlo,
era una alborotadora de talento incomparable y con una personalidad tan extraordinaria como su apariencia. Seré capaz de conseguir que sea pareja del príncipe Alfonso. Incluso si logro impulsarla hacia la familia real después de pasar por todo tipo de dificultades, será capaz de tomar las decisiones correctas para beneficiar a su familia. Pero el cardenal de Mare no perdió la esperanza. Condenó a Isabella a un castigo con la expectativa de ser rehabilitada. Esa niña, no, esa belleza se venderá donde quiera que vaya. Por favor, hija mía, que eres tan hermosa como un copo de nieve, debe entrar en razón mientras copias el libro. El cardenal de Mare dice: piénsalo 2 o 3 veces todo el registro de meditación y transcríbelo. Empieza por Carlo, que nos enseña el amor fraternal, no, mejor comienzan con Deuteronomio, que enfatiza la castidad de las mujeres. La reputación de mi hija es mi máxima prioridad. Lo siguiente es el amor fraternal. No, el amor fraternal viene primero. Me duele la cabeza. No salgas de la habitación hasta que lo hayas copiado todo. Mientras tanto comerás solo agua y pan seco 2 veces al día. Isabella miró a su padre con sorpresa. El cardenal de Mare tampoco olvidó su última petición. Claro, dentro de la habitación, y ni sueñes con entrar a 100 pies cerca de un hombre después de que salgas. Ya no vas a salir a ningún lado sola. Ni siquiera podrás salir sola. ¡Bum! La pesada puerta de roble se cerró ante la atónita nariz de Isabella. Era la última luz exterior que Isabella vería hasta que terminara de escribir las meditaciones. Por suerte, la caja de peluca todavía estaba en el tocador. El mayordomo Niccolò no lo recogió porque no parecía caro. Isabella se apresuró a tirar la caja debajo del tocador, se encerró en su habitación, forcejeando y llorando. Oh, eso es injusto. Es tan injusto. ¿Qué diablos hice mal? Al día siguiente del baile de máscaras, el rey León III, la reina Margarita, el príncipe Alfonso y la duquesa Lariesa estaban dando un paseo matutino juntos. Aunque León III era un anciano, confiaba en su fuerza física. Quería demostrar su resistencia al personal de Gálico levantándose temprano por la mañana después de la fiesta, por lo que programó esta caminata muy temprano. Debido a esto, los otros 3 no pudieron disfrutar del sueño matutino y fueron arrastrados a altas horas de la madrugada para disfrutar las hojas de otoño del Palacio Carlo. León III dice: sí, gran duquesa Lariesa. ¿Qué tal el baile de máscaras de ayer? Cuando el intérprete presente transmitió la pregunta de León III a la princesa Lariesa se rió y despidió al intérprete. Lariesa dice: hablaré con él directamente. Pero la costumbre es: si me caso con alguien de San Carlo, con el tiempo me convertiré en etrusca. Necesito acostumbrarme al idioma local de ahora en adelante. El intérprete expresó su confusión. La duquesa Lariesa, que finalmente no logró ahuyentar al intérprete y se comprometió a permanecer junto a ella mientras continuaba la conversación, sonrió a León III y le respondió: fue un baile fantástico. Gracias. No era completamente correcto gramaticalmente, pero era lo suficientemente entendible como para ser considerado lindo. La gran duquesa del reino de Gálico, cuyo poder ha aumentado y le está causando dolores de cabeza a León III, se inclinó primero y entró así. Entonces, ¿qué tan hermoso sería desde el punto de vista del rey? León III sonrió ampliamente y respondió alegremente a la gran duquesa de Lariesa. León III dice: gran duquesa, ¿ha conocido a mucha gente? Se lo preguntó si había hecho nuevas amigas, pero la gran duquesa de Lariesa lo tomó como: ¿a quién viste? Naturalmente ella habló de las personas que vio el día de ayer. Lariesa dice: los del pueblo etrusco. Son tan guapos y bonitos. León III dice: jaja, dices que todos te vieron, aunque llevabas una máscara, debiste disfrutar el lado íntimo del baile de máscaras. Fue una broma completamente inapropiada. Porque en un baile de máscaras, el único momento en que se quitan las máscaras es para besarse o hacer algo más. Hablar de un baile de máscaras íntimo, era como preguntarle a la duquesa soltera de un país extranjero con qué chico había tenido contacto físico. Justo cuando la reina Margarita frunció ligeramente el ceño, la duquesa Lariesa hizo una declaración explosiva. Los 2 hijos del rey. Quitarse las máscaras. Son guapos y muy cercanos. Los ojos de León III se abrieron de par en par. ¿2 hijos? Oficialmente solo tengo un hijo.
No, la duquesa de Gálico solo vio a un hijo, entonces, ¿cómo llegó a ver los rostros de sus dos hijos? León 3 dice, ¿a qué te refieres con estar cerca? No hay forma de que esos dos pudieran ser cercanos. No quieres decir que te besaste a los dos, ¿verdad? El príncipe Alfonso y la reina Margarita también perdieron la compostura al observar la extrema interpretación de la princesa Lariesa. En ese momento el secretario del rey, señor Cipriano del Pianosa, que venía detrás, lo alcanzó rápidamente y lo corrigió. Su Majestad, usted vio al conde César cuando se quitó la máscara delante de la gente y lo vio en ese momento. Y tampoco pasó nada raro con el príncipe Alfonso. León 3 dice, ¿está relacionado con ese asunto? Sí. León 3 también recibió un breve informe de lo que había ocurrido el día de ayer. Hubo un pequeño revuelo cuando se descubrió que el marqués de Campa había cometido fornicación en un baile de máscaras, y el conde César había solucionado las cosas. Aunque la situación se resolvió la primera vez, su ceño fruncido no mostró ningún signo de relajación. León 3 dice, por cierto, ¿2 hijos? Oficialmente León 3 solo tiene un hijo. Puede haber un rumor secreto de que César es el hijo ilegítimo del rey. Es imposible callar la boca a los demás. Sin embargo, esta definitivamente no es una historia que llegaría a los oídos de un extranjero, especialmente a una gran duquesa que estaba negociando un matrimonio con un príncipe legítimo. En esta difícil situación, la duquesa Lariesa no fue de ninguna ayuda. Ella asintió y sonrió brillantemente, incapaz de leer el estado de ánimo. Lariesa dice, Su Majestad el Rey, sus 2 hijos. Son demasiado cercanos. El príncipe Alfonso miente por la novia del conde César. El acompañante de la gran duquesa de Lariesa era el conde el Bien, estrecho colaborador del gran duque de Valois. No estuvo presente porque no es miembro de la familia real. En otras palabras, no había nadie que le impidiera unirse a Lariesa. La reina Margarita, para evitar que Lariesa lanzara una gran bomba, apuñaló a su doncella en el costado y le ordenó que trajera rápidamente al conde el Bien, que estaba en algún lugar del palacio. La intérprete, que estaba pálida, rápidamente hizo una propuesta a la gran duquesa Lariesa para evitar de alguna manera esta catástrofe. Gran duquesa, ¿sería mejor que habláramos en galo para facilitar la comunicación? Lariesa, que se sentía un poco sofocada, sonrió alegremente y asintió. Lariesa dice, es así. La duquesa Lariesa, libre de las limitaciones del lenguaje, comenzó a contar la historia sin dudarlo. Para los oídos del secretario del rey, señor Cipriano, sonó como el sonido de bombas explotando por todas partes. Lariesa dice, casi lo malinterpreté, pero cuando la prometida del conde César corría peligro de perder su reputación, el príncipe Alfonso intervino personalmente y la salvó. La confundieron con la amante de un hombre malvado, pero el príncipe testificó que había estado con ella todo el tiempo. Más tarde el conde César vino a agradecerle al príncipe Alfonso. ¿No es realmente maravillosa la caballerosidad de los etruscos? León 3 dice, la prometida del conde César. César no tiene prometida. Pero la intuición del rey apuntaba en una dirección determinada. Si te refieres a la compañera matrimonial de César, se trata quizás de la segunda hija del cardenal de Mare. El intérprete transmitió esta historia directamente a la duquesa Lariesa, quien miró a León 3 con los ojos muy abiertos. Lariesa dice, sí, tiene razón. Pero Su Majestad el Rey no sabe con quién se casará el conde César, aún no ha recibido el conde César el permiso de Su Majestad el Rey, y aún así la presenta como, oh, qué romántico. León 3 fue un monarca experimentado. Tan pronto como escuchó la historia de la gran duquesa Lariesa, dibujó aproximadamente una imagen de lo que había sucedido el día ayer. César no tiene con quién casarse. Tal vez Alfonso había estado haciendo alguna tontería en los jardines del palacio. La otra parte habría sido la segunda hija del cardenal de Mare. Parece que César tomó el mando y se hizo cargo de ello. Mientras tanto, él también afirmó ser el hijo del rey. Su hijo mayor no era el tipo de persona que actuaba únicamente por el bien de los demás cuando no le convenía. O bien aquella situación era divertida, o hubiera puesto a Alfonso en deuda. León 3 se giró lentamente y vio al señor del Pianosa, que ya temblaba como una de álamo. Señor del Pianosa. Creo que necesito recibir más información. Del Piano, que ya estaba sudando, comprendió inmediatamente lo que quería decir y se inclinó profundamente ante León 3. Tomaré medidas para garantizar que reciba un informe de inmediato.
León III asintió a la gran duquesa de Lariesa con una expresión ilegible en su rostro, luego miró a la reina Margarita y al príncipe Alfonso. La reina Margarita contuvo la respiración. Esa era la expresión que hacía el rey cuando estaba muy enojado. León III dice, tú. Sígueme. La reina Margarita dice, sí, su majestad. Frente a la gran duquesa de Lariesa, León III dejó al grupo detrás de él, omitiendo el título que debería haber dado a su reina, y se dirigió en dirección a la oficina del rey. El príncipe Alfonso, al darse cuenta de lo que había disgustado a su padre, siguió a León III y a la reina Margarita hasta el despacho del rey. Sin embargo, la reina Margarita detuvo a su hijo. No vuelve al palacio. No tienes que entrar. Siguió a León III y al señor del Pianosa mientras entraban rápidamente en el despacho del rey, dejando al príncipe Alfonso y a la gran duquesa Lariesa. La princesa Lariesa, quedándose sola con el príncipe Alfonso sin saber por qué, le preguntó a Alfonso. Príncipe, ¿qué hice mal? El príncipe Alfonso, que no puedo evitar decir, no es tu culpa, dio una respuesta corta en lugar de culpar a la duquesa extranjera. Es un asunto doméstico por lo que no tiene nada que ver con la gran duquesa. Vamos, te acompañaré a tu habitación. El conde el Bien, encargado de las negociaciones matrimoniales y el protector de la gran duquesa Lariesa, se acercó corriendo, pero toda la situación ya estaba resuelta.